La noche descendía sobre San Fernando como una sombra pesada y pegajosa. El pueblo, pequeño y antiguo, parecía congelado en el tiempo. Calles empedradas, farolas de hierro forjado que apenas disipaban la niebla que envolvía las casas. Habían pasado más de 15 años desde que Juan Pablo abandonó su ciudad natal. La última vez se había jurado a sí mismo que nunca regresaría. Pero los juramentos se rompen con facilidad cuando los fantasmas del pasado llaman a la puerta. Regresó solo, con una maleta desgastada y una mirada cansada. La muerte de su tío Manuel lo había obligado a volver. El viejo joyero, el último de sus parientes vivos, se lo había dejado todo. El antiguo taller de joyería, una casa decrépita en el centro de la ciudad y un cúmulo de preguntas sin respuesta. Cuando entró, todo estaba como antes. Vitrinas polvorientas, relojes antiguos, joyas deslustradas. Pero algo no estaba bien. Las paredes parecían susurrar. Los espejos agrietados reflejaban extrañas siluetas que desaparecían con solo parpadear. El notario le entregó las llaves y un sobre sellado. Dentro, una carta escrita con la mano temblorosa de su tío. Juan Pablo, si estás leyendo esta carta, significa que ya es demasiado tarde. Nuestro linaje carga con una maldición, más antigua que esta ciudad. No logré detenerla. Ahora es tu sino. Desconcertado, Juan Pablo deambulaba por la casa. Cada rincón resonaba con recuerdos. Cómo ayudaba a su tío a pulir el metal. Cómo escuchaba leyendas sobre una mujer desaparecida sin dejar rastro. Celia, su primer y único amor. Pero esa noche, el aire se volvió más frío. Desde los espejos rotos, unos ojos amarillos lo observaban. Lo atribuyó al cansancio, al estrés, hasta que escuchó un aullido. Al día siguiente, la ciudad se llenó de rumores. Animales destrozados, gente desaparecida, crujidos en los tejados. Los ancianos susurraban sobre la criatura, un monstruo que aparece una vez por generación y que siempre está ligado a la familia del joyero. Juan Pablo recordó las historias que su tío le contaba de niño, sobre un antiguo amuleto forjado en plata pura, capaz de cambiar destinos, pero que portaba una terrible maldición. Quien lo poseía adquiría una esencia bestial, la maldición del lobo. No esperaba que todo estuviera relacionado con Celia. Su desaparición no había sido una casualidad, sino parte de un ritual que su tío había intentado detener. Una de esas noches, al bajar al sótano del taller, encontró el amuleto, un medallón de plata con símbolos antiguos y el rostro de un lobo en el centro. En cuanto lo tocó, una oleada de recuerdos y un terror agudo y abrasador lo atravesó. La piel se le erizó, los huesos crujieron, sus dedos se convirtieron en garras, su oído se agudizó. En el espejo agrietado ya no veía a un hombre. Allí había una bestia. Esa misma noche, a las afueras de la ciudad, encontraron un cadáver mutilado. La policía hablaba de un perro salvaje. Los ancianos sabían la verdad. La criatura había regresado. Juan Pablo luchaba consigo mismo, con el hambre, con la bestia en su interior. Los recuerdos de Celia lo atormentaban. La maldición crecía. Comprendió que su tío había intentado detenerla, pero no pudo. Ahora todo dependía de él. Las noches se volvían cada vez más aterradoras. Cada luna llena se transformaba. Garras, pelaje, colmillos. El lobo se apoderaba de su mente. Pero en lo más profundo de su alma, se juró que desvelaría el secreto de la maldición y encontraría la forma de destruirla. La ciudad le temía. Lo cazaban. Pero él no era simplemente un monstruo. Era un hombre atrapado entre dos mundos. El de la culpa y la furia. El del amor y la sangre. El amuleto brillaba. La maldición se fortalecía. Y los secretos del joyero apenas comenzaban a revelarse. Juan Pablo no dormía por las noches. Cada susurro tras la ventana, cada crujido del suelo, resonaba como un eco sordo dentro de su cráneo. Sus sueños se volvieron espantosos. Soñaba con garras cubiertas de sangre,
con rostros de lobo reflejados en los espejos, con gritos de mujeres. Se despertaba bañado en sudor, con el corazón latiendo desbocado, incapaz de distinguir dónde terminaba la realidad y dónde comenzaba la locura de la bestia. Habían pasado solo unos días desde su regreso, pero la ciudad ya lo miraba como a un extraño. La gente susurraba a sus espaldas, evitaba su mirada, especialmente después de que encontraran a un segundo hombre destrozado cerca del bosque. Los lugareños ya hablaban de la maldición. Algunos recordaban viejas historias sobre un joyero que hizo un pacto con fuerzas oscuras. Otros afirmaban que en la familia de Juan Pablo siempre hubo sangre negra. Intentaba convencerse de que todo era un delirio, pero su cuerpo decía otra cosa. Atrapaba su propio reflejo en los cristales y notaba cómo sus ojos cambiaban de color. Sus pupilas se alargaban, la piel se volvía grisácea, los dientes se afilaban. Cada tarde, las sensaciones se intensificaban. Un oído agudizado, olores que antes no percibía, un hambre voraz en su interior. Intentó cerrar el taller, tapiar las ventanas, atrancar la puerta, pero el espejo del sótano volvía a agrietarse por sí solo, y cada noche el medallón brillaba con una plata mortecina. Juan Pablo sabía que no resistiría mucho tiempo. El lobo en su interior se fortalecía, esperando su momento. Un día se le acercó un anciano, uno de los locales. Arrugado, con ojos turbios, le habló cuando el pueblo se vació. «Ya lo sientes, ¿verdad? A la bestia. Está despertando». Juan Pablo retrocedió. «¿De qué habla?» «De la maldición de tu sangre. La llevas, igual que tu tío». Pero él luchó mientras pudo. «¿Y tú? ¿Estás listo para destrozar, matar, desgarrar cuando llegue la noche?» El anciano le tendió un amuleto, igual al que encontró en el sótano, solo que de metal negro. «Este es un sello, la única forma de mantener al lobo dentro, al menos un poco. Pero recuerda, si te lo quitas, te convertirás en algo que hasta los muertos temen». Juan Pablo apretó el amuleto, con las manos temblorosas. El corazón le latía como si quisiera salírsele del pecho. Esa noche volvió a llover. Las calles se cubrieron de niebla. Las casas se sumieron en un silencio siniestro. Juan Pablo estaba sentado en el suelo del taller, mirando el espejo agrietado sin reconocerse. Sus rasgos se endurecían, sus ojos brillaban con una luz depredadora. El vello le erizaba la piel. Un crujido tras la puerta. Se giró. Dentro estaba ella, Celia, pálida, casi transparente, con los ojos como la luz de la luna y los labios temblorosos. «¿Has vuelto?» Su voz resonó como un eco por el taller. «Pero ya no eres el mismo». Se abalanzó hacia ella, pero solo tocó el vacío. El fantasma se desvaneció, y en su pecho estalló un dolor tan agudo como si unas garras lo desgarraran desde dentro. El cuerpo comenzó a cambiar de nuevo. Los huesos se retorcían, los músculos se hinchaban, los dedos se transformaban en zarpas. Afuera, alguien gritó. El chillido de una mujer, seguido del rugido de una bestia. Juan Pablo salió a la calle, medio encorvado, medio bestia, con las piernas temblando traicioneramente, la conciencia nublada. Vio como una enorme silueta negra desgarraba la carne. Un lobo, igual que él, solo que más fuerte, más viejo, más experimentado. No era una simple bestia, era la maldición misma. El licántropo le enseñó los dientes al ver a Juan Pablo. En sus ojos danzaba la locura. En su cuello, un medallón familiar, pero antiguo, con una piedra negra. «Tú», graznó Juan Pablo. La lengua apenas le obedecía. El lobo se acercó, sus garras arañando los adoquines. Olía a sangre y a podredumbre. «Eres el portador de la última sangre. Debes elegir, convertirte en bestia por completo, o morir». Dentro de Juan Pablo, todo se desgarraba. El corazón le martilleaba en las sienes. Ante sus ojos parpadeaban imágenes de Celia, de sangre, de colmillos, de víctimas pasadas. Pero ya no había elección. La luna se alzó sobre la ciudad
y la bestia en su interior rompió todas sus cadenas. Perdió el control. Juan Pablo sintió cómo lo humano desaparecía, dejando solo a la bestia. Su cuerpo se quebraba, los huesos se alargaban, el pelaje brotaba a través de la piel, las garras se aferraban al empedrado. Un rugido escapó de su garganta, no uno consciente, sino uno animal, lleno de furia y dolor. Pero incluso en ese estado, la vio a ella, Celia, pálida, triste, como una sombra, de pie al final de la calle. El lobo, aquel negro y viejo, se desvaneció en la niebla, dejándolo solo con su horror y su maldición. A la mañana siguiente, se despertó en el sótano del taller, desnudo, cubierto de sangre, con el cuerpo dolorido. En el espejo, de nuevo era un hombre, pero sus ojos aún brillaban con un matiz ambarino. Comprendió que la transformación era irreversible. Con cada noche, la bestia ganaba más terreno. En la ciudad cundió el pánico. Se hablaba de una bestia que rondaba por las noches, que desgarraba la carne y desaparecía como el humo. La policía estaba indefensa. Los ancianos guardaban silencio, pero sus miradas delataban que sabían más de lo que decían. Juan Pablo revisaba los viejos papeles de su tío. Entre páginas amarillentas, encontró diarios, cartas antiguas, diseños de joyas. En uno de los diarios halló una anotación. Intenté contener la maldición, pero la sangre llama. Sin el amuleto, todos somos bestias. Celia lo sabía. Ella era parte del pacto. Celia. Su imagen no se le iba de la cabeza. Recordó. La noche en que desapareció coincidió con otro ataque sangriento. Entonces él era un adolescente, y todos dijeron que Celia se había escapado. Pero ahora sabía que su muerte era parte de un ritual. El amuleto era la clave para controlar al lobo, pero no la única. En las notas de su tío había una mención a un antiguo espejo que se encontraba en el sótano del taller. La leyenda decía que el espejo era capaz de mostrar no el reflejo, sino la esencia. La bestia se manifestaba en él antes de tomar el control del cuerpo. Juan Pablo bajó. Polvo, telarañas, olor a metal y sangre. El espejo estaba apoyado en la pared, agrietado, cubierto de vetas negras. Se acercó y no se vio como un hombre, sino como una semibestia. El rostro alargado, rasgos de lobo, una mueca de ferocidad. Celia apareció de nuevo a su espalda. «Debes terminar lo que tu tío empezó», susurró, con la voz temblorosa. «O la ciudad se ahogará en sangre. Yo no puedo». Intentaba controlar su respiración, pero por dentro todo era un torbellino. Ira, miedo, una furia animal. El amuleto contendrá a la bestia, pero solo tú eliges en quién te conviertes. Su imagen se desvaneció, dejando tras de sí frío y vacío. Las transformaciones nocturnas se volvían más intensas. La ciudad vivía aterrorizada. La gente hablaba en susurros del lobo, del joyero maldito, de la sangre que corría por sus venas. En una de las notas encontró un viejo mapa. En el bosque, a las afueras de la ciudad, estaba marcada una capilla abandonada. Era allí donde, según su tío, se ocultaba la verdad sobre la maldición. Juan Pablo se dirigió allí al atardecer. El bosque siseaba, la oscuridad se espesaba. Cada arbusto susurraba como si alguien lo estuviera observando. Sus sentidos se agudizaban, el instinto animal emergía, pero se contenía. En las ruinas de la capilla encontró lo que buscaba. Viejos símbolos, textos antiguos en las paredes, restos de cadenas de plata. En el centro, una figura semipodrida, un esqueleto humano, pero con un cráneo de lobo. Allí también descubrió un segundo medallón, igual que el suyo, pero oscurecido, carcomido por el tiempo. De repente, las hojas crujieron a su espalda. Apareció aquel lobo negro, enorme, con garras afiladas, ojos turbios y cicatrices por todo el cuerpo. «Debes elegir», graznó desde las fauces de la bestia, su voz humana, distorsionada. «La maldición no se puede romper, solo se puede aceptar.
o consumirse en ella. Juan Pablo apretó el amuleto. La sangre le hervía, los huesos le dolían. La luna se alzaba sobre los árboles. Sabía que no había elección, y la bestia en su interior volvió a romper la frontera entre el hombre y el monstruo. Juan Pablo se quedó paralizado, aferrándose al amuleto. El bosque temblaba con el viento nocturno. A lo lejos aullaron unos perros. Ante él se erguía algo que antes podría haber llamado simplemente lobo, pero ahora era algo más, enorme, cubierto de un espeso pelaje oscuro, con zarpas del tamaño del pecho de un hombre y ojos que brillaban desde dentro con una luz ambarina. En la voz de la bestia había una mezcla de furia y cansancio. ¿Crees que eres el primero? Cada uno de nosotros pasa por esto. Cada uno de nosotros se pierde a sí mismo. Juan Pablo luchaba por mantener su conciencia humana. Sus pensamientos se desgarraban. Celia, su tío, el espejo, la sangre en los adoquines. Dio un lento paso hacia adelante. ¿Quién eres?, preguntó con voz ronca. El lobo negro esbozó una sonrisa macabra. El que estuvo antes que tú. Yo también intenté luchar, pero tarde o temprano todos somos bestias. Ráfagas de recuerdos golpearon el cerebro de Juan Pablo. Su juventud, cómo veía a su tío por las noches, arañado, cubierto de sangre, con ojos de lobo. Entonces pensó que eran alucinaciones. Ahora comprendía que era la verdad. La bestia dio un paso hacia él. Dentro de ti corre la sangre de un antiguo linaje. Somos cazadores, malditos por nuestro orgullo. Y ahora, quieras o no, te convertirás en uno como yo. Juan Pablo apretó el amuleto. La plata le quemaba la palma. Encontraré la manera. Destruiré la maldición. El lobo se rió, sus colmillos brillando a la luz de la luna. Necio. La maldición eres tú mismo. La única forma de destruirla es matándote. Pero no estás listo. Con estas palabras, la bestia se desvaneció en la oscuridad del bosque, dejando a Juan Pablo solo entre las ruinas de la capilla. Regresó a la ciudad al amanecer. Le temblaban los dedos. El rostro estaba cubierto de sudor. En su interior aún rugía una furia ajena, pero por ahora la bestia no había tomado el control. En casa se quedó mirando el espejo durante un largo rato. Sus ojos cambiaban, el brillo del lobo aparecía cada vez con más frecuencia. La piel se volvía grisácea, bajo ella parecía moverse algo extraño, pero se resistía. Los días siguientes los dedicó a buscar respuestas. En los archivos del taller encontró cartas antiguas, pergaminos, diseños en los que aparecía aquel mismo medallón y extraños símbolos, combinaciones que recordaban a signos alquímicos. Comprendió que el amuleto no solo contenía a la bestia, estaba conectado con el espejo, y el espejo con la naturaleza misma de la maldición. Mientras tanto, la ciudad se hundía en el miedo. Cada noche, nuevos ataques. La gente desaparecía, encontraban animales destrozados, las calles se vaciaban al anochecer. Todos susurraban sobre el lobo, todos sospechaban de Juan Pablo, pero no había pruebas. Un día, llamaron a la puerta de su taller. En el umbral había una mujer, desconocida, pero con rasgos que le resultaron dolorosamente familiares. Sus ojos eran idénticos a los de Celia. ¿Tú la conoces?, preguntó, apenas conteniendo la emoción. La mujer asintió. Soy su hermana. ¿Creías que Celia murió? No. Ella es parte de esta maldición, y si quieres entender la verdad, tendrás que recordarlo todo. Juan Pablo la dejó pasar. Su corazón latía desbocado. La naturaleza bestial le susurraba. No confíes, desgarra, destruye. Pero se contuvo. La mujer, que se llamaba Lucía, le contó algo que trastocó su percepción de su propio pasado. Celia no desapareció sin más. Su familia siempre había estado ligada al clan de los joyeros. Su linaje eran los antiguos portadores de la sangre de licántropo. Cada unión, cada amor, era parte de un ritual para mantener el equilibrio. Pero cuando Celia se enamoró de Juan Pablo, el equilibrio se rompió.
Tu amor era real, dijo Lucía, tocándole el pecho. Su sangre, su dolor. Pero aún puedes elegir, morir como un hombre o sobrevivir como una bestia. Afuera se escuchó de nuevo un aullido. Juan Pablo se levantó. El amuleto pesaba en su cuello. Sentía cómo la oscuridad se acercaba cada vez más. Hasta que no tomara una decisión, la bestia seguiría creciendo en su interior. Las palabras de Lucía resonaban en su cabeza. Celia, ¿estaba viva o lo había estado? Todo se mezclaba. Recuerdos confusos, fragmentos del pasado, pesadillas nocturnas y la sensación de que una bestia se movía en su interior. Todo lo estaba volviendo loco. Lucía estaba sentada frente a él, sus ojos, los mismos de color avellana claro, llenos de tristeza y determinación. Le explicó que la familia de Celia había servido durante siglos como guardianes del equilibrio. Era su sangre la que podía suprimir la maldición del linaje de los joyeros. Pero cuando Celia se enamoró de Juan Pablo, el equilibrio se rompió. Tu amor era verdadero, dijo en voz baja, pero no sabías lo que conllevaba. Celia quería romper el ciclo, quería salvarte, pero pagó el precio. Él apretó los puños. Ante sus ojos destellaron imágenes. Las calles de San Fernando, los años de infancia, el taller de su tío, el rostro de Celia, su risa, sus caricias, y aquella noche en que desapareció. Todos decían que se había escapado, que lo había abandonado. Recordaba haberla buscado, haberse culpado, pero ahora sabía que la verdad era mucho más oscura. Lucía sacó una vieja nota, escrita con la misma caligrafía que las cartas de su tío. La maldición no se puede destruir, solo se puede sellar. El amor es la llave, la sangre es el sello, el espejo es el portal. Juan Pablo la releyó varias veces. Se le encogió el corazón. El espejo, susurró. ¿Ese espejo del sótano? Lucía asintió. Muestra la verdad, no el reflejo, sino lo que eres. Allí la verás a ella, y a ti, a todo tu ser. Le temblaban los dedos. En su interior crecía una tensión bestial. Sabía que la noche estaba cerca y que, por tanto, podría volver a perder el control. Pero no había elección. Bajó al sótano. Las grietas del espejo se extendían. La superficie estaba opaca, como cubierta por una neblina. Lucía se quedó arriba, dejándolo a solas consigo mismo y con su bestia. Se miró en el espejo. Lo primero que vio fue un rostro distorsionado, un reflejo medio ciego de sí mismo. Pero entonces, Celia estaba de pie detrás de él, bajo una luz pálida, con los ojos llenos de tristeza. ¿Lo sientes? Su voz sonaba desde todas partes, como si el viento susurrara desde las paredes. La maldición crece dentro de ti, pero yo sigo aquí. Tocó el espejo. El cristal estaba frío, pero detrás de él pulsaba la oscuridad. Desde el reflejo lo miraba un lobo, enorme, gris, con sus ojos, sus rasgos. Celia estaba a su lado, su silueta temblaba. «Debes completar el ciclo», dijo. «Solo así seremos libres los dos». «¿Cómo?» Se le quebró la voz, la garganta se le cerró. Amor o muerte, no hay más opciones. En ese momento lo invadió una sensación familiar, un dolor en los huesos, sangre caliente, los músculos temblando, los dedos curvándose. La transformación comenzaba en ese mismo instante. Del espejo escapó un rugido sordo. El lobo dentro del reflejo se estiró hacia él. La superficie del espejo crujió, como si estuviera a punto de estallar. Lucía entró corriendo al sótano. En sus manos sostenía el segundo amuleto, el oscuro, como quemado por el tiempo. «¡Póntelo! ¡Rápido!», gritó. Juan Pablo se colgó el amuleto al cuello. La plata le quemó la piel, pero el rugido cesó. La transformación se detuvo. La bestia en su interior retrocedió, por poco tiempo. Lucía se acercó. Su voz se volvió más firme. «Escúchame, tu tío casi lo consigue. Ató al lobo al espejo, lo contuvo durante años, pero no pudo proteger a Celia.
Tú eres más fuerte. Debes elegir. Amor o bestia, repitió él. La ciudad tras la ventana se sumió en la oscuridad. De nuevo aullaron los perros. Alguien gritó. Juan Pablo sentía que la noche sería larga. El lobo en su interior no se había rendido. Se había agazapado, esperando su momento. Miró el espejo. Sus ojos ya brillaban con un tono ambarino. Pero por ahora era un hombre. Celia desapareció. Se disolvió, dejando tras de sí un leve olor a lavanda y sangre. Y fuera comenzaba otra pesadilla de caza. Esa noche apenas durmió. Se quedó sentado junto al espejo agrietado, observando cómo su propio reflejo cambiaba en la penumbra. Sus rasgos se distorsionaban por momentos, la piel palidecía, los ojos brillaban con una luz ambarina. Pero gracias al amuleto, por ahora mantenía a la bestia a raya. Cada hora era una lucha. Lucía se durmió en un sillón del taller, agotada por las historias y las explicaciones. Afuera, San Fernando se sumía en un silencio siniestro. La lluvia no cesaba, las gotas se deslizaban por los cristales turbios, como si alguien estuviera llamando desde el exterior. Al amanecer, decidió salir a la calle. La ciudad parecía abandonada. Casas cerradas, cortinas corridas, ni una sola persona. Solo los viejos muros, las farolas, los reflejos del agua en los adoquines. A cada paso le parecía que lo observaban. Al pasar junto a una vieja tienda al otro lado de la plaza, le llegaron fragmentos de conversaciones ajenas. Dicen que la bestia ha vuelto a aparecer. Es el joyero. Ese, Juan Pablo. ¿Has visto sus ojos? Ya no es humano. Hay que echarlo del pueblo antes de que sea tarde. No reaccionó. Hacía tiempo que en su interior maduraba una certeza. La gente teme lo que no puede explicar, pero ni él mismo entendía del todo lo que le estaba sucediendo. En la biblioteca encontró registros antiguos, las crónicas de la familia. Su apellido aparecía en muchos artículos relacionados con desapariciones, con noches sangrientas, con leyendas sobre la maldición. Grabados antiguos mostraban a personas transformándose en bestias, cadenas de plata, espejos extraños, amuletos. Se topó con una mención a una casa situada a las afueras de la ciudad, la finca familiar abandonada que había pertenecido a sus antepasados. Era allí donde, según la leyenda, se guardaban los secretos más peligrosos del linaje. Al volver a casa, se encontró de nuevo con Lucía. Sostenía un manojo de llaves viejas. «Sabía que irías allí», dijo con calma. «Esa casa guarda respuestas, pero también peligros». Él asintió. El tiempo de aplazar la búsqueda de la verdad había terminado. Al mediodía, partieron juntos. El camino se extendía por calles viejas, senderos cubiertos de maleza, puentes semiderruidos. Cuanto más se acercaban a la finca, más espesa se volvía la niebla. La casa se alzaba sobre una colina, envuelta en penumbra y viento. El tejado se había derrumbado en algunas partes, las paredes estaban agrietadas, las ventanas tapiadas con tablas. Del edificio emanaba una sensación de abandono y frío. Dentro olía a moho, a humedad, a libros viejos. A través de las vidrieras rotas se filtraba una luz tenue. Lucía encendió una linterna. Las paredes estaban cubiertas de retratos de antepasados. Sus ojos seguían cada movimiento. «Aquí vivieron quienes portaron la maldición antes que tú», dijo ella. «Pero ninguno lo logró. Todos se convirtieron en parte de la bestia. Encontraron un viejo despacho, un escritorio, montones de papeles amarillentos, joyas de plata. En el centro de la habitación, otro espejo. Pero este era diferente, macizo, cubierto de incrustaciones negras, con un grabado de la cabeza de un lobo en las esquinas. Juan Pablo se acercó. Su reflejo parecía pálido, demacrado, pero humano. Sacó el amuleto. Al contacto con el espejo, el cristal tembló. Por la superficie corrieron ondas y sombras. En su interior, vio a Celia. «Estás más cerca de la respuesta»,
Su voz susurró como un eco en la habitación. Pero recuerda, cada paso te acerca más a la bestia. Lucía lo miraba, apretando el medallón. ¿La ves?, preguntó. Él asintió. Está aquí. Intenta advertirme. Lucía frunció el ceño. Debes terminar lo que empezaron tus antepasados. Hay otro lugar en la casa, un escondite. Allí está la verdad. Subieron al desván, un espacio estrecho, impregnado del olor de libros viejos, con el suelo crujiente. En un rincón, una vieja caja cerrada con un candado de plata. Dentro, cartas, llaves viejas, otro amuleto, pero este partido por la mitad. Y el diario de su padre, de quien no sabía casi nada. Al abrirlo, Juan Pablo descubrió la terrible verdad. Su padre también había portado la maldición. Había intentado luchar, pero perdió ante la bestia. Su desaparición no fue un accidente, sino el resultado de una transformación que no pudo detener. Juan Pablo apretó las páginas. Todo en su interior se encogió. Comprendió que él era el siguiente, pero aún había tiempo para elegir. Estaba sentado en el suelo del desván. Las páginas del diario temblaban en sus manos. Cada palabra escrita por la mano de su padre golpeaba su conciencia con más fuerza que cualquier puñetazo. Intenté detenerlo. La maldición es más fuerte que el amor, más fuerte que la sangre. Mi padre perdió. Yo perdí. Ahora es tu turno, hijo. Se le encogió el corazón. Durante mucho tiempo había considerado a su padre un cobarde que abandonó a su familia. Pero ahora sabía que su padre no había huido. Había desaparecido cuando la bestia tomó el control. Lucía se sentó a su lado. Sus ojos brillaban en la penumbra. Su voz sonaba triste. Recuerdo cuánto te quería, mi hermana. Creía que juntos podríais detener el ciclo. Pero tú entonces no sabías nada. Y ahora tampoco sé casi nada, respondió sombríamente. Ella le puso una mano en el hombro. Demasiadas mentiras y miedos se han acumulado en esta casa, pero la verdad siempre está cerca. Los espejos la muestran. La viste a ella, a Celia y a ti mismo. Juan Pablo se levantó. Guardó el diario en el bolsillo. El amuleto pesaba en su cuello. Afuera, la tarde se espesaba. El viento aullaba, las ventanas temblaban con las ráfagas. Registraron la casa. En las paredes, retratos de antepasados, muchos de ellos con rasgos de lobo, con ojos ambarinos. En el sótano, restos de antiguos grilletes, cadenas, anillos de plata deslustrados. Aquí encerraban a los que ya no podían contener a la bestia, dijo Lucía, señalando las cadenas oxidadas. Juan Pablo deslizó los dedos por el metal. En las paredes estaban grabados los nombres de sus parientes, muertos o desaparecidos tras las transformaciones. En su interior, algo oscuro volvió a agitarse. Sabía que la noche se acercaba y que, por tanto, la bestia en su interior volvería a destrozarlo por dentro. Al volver al taller, intentó dormir, pero los sueños volvieron a llenarse de horrores. Celia, su grito, sangre, hocicos mostrando los dientes, su propio rostro cubriéndose de pelo. Se despertó en un sudor frío. Lucía estaba sentada en la cocina, bebiendo un café oscuro. «Estás cambiando», dijo en voz baja. «Ya se nota en tus ojos, pero aún te resistes». «No aguantaré mucho», admitió con sinceridad. Ella asintió. «Entonces es hora de buscar respuestas donde nadie busca». Le contó que, a las afueras de la ciudad, en el viejo cementerio, estaban enterrados miembros de sus dos familias. Muchos de ellos murieron en extrañas circunstancias. Entre las tumbas estaban tanto los que portaron la maldición como los que intentaron detenerla. «Tenemos que ir allí», dijo. «Allí quedaron rastros de los rituales. Allí está la verdad». Por la noche llegaron al cementerio. Una vieja valla, cruces torcidas, senderos cubiertos de maleza, tumbas cubiertas de musgo y tiempo. Encontraron el panteón familiar, la piedra agrietada, con grabados deslucidos. Juan Pablo encendió una linterna. Dentro del panteón, en las paredes,
Estaban grabados los mismos símbolos que en el amuleto. «Es el sello del linaje», dijo Lucía. Aquí traían los cuerpos de los que no pudieron vencer a la bestia. En un rincón, un viejo sarcófago. La tapa estaba entreabierta. Dentro, un esqueleto con el cráneo deformado, colmillos alargados, huesos irregulares. «Es tu padre», dijo ella. El corazón de Juan Pablo se encogió. Su mirada recorrió los restos, los rasgos familiares. «¿Me convertiré en lo mismo?», preguntó con dificultad. «No necesariamente», su voz temblaba. «Si completas el ciclo. En la pared del panteón, otro espejo, turbio, cubierto de telarañas». Juan Pablo se acercó. Su reflejo, por un instante, volvió a ser el de una bestia. Se aferró al amuleto, conteniendo un rugido interior. Desde las profundidades del espejo llegaba la voz de Celia. «Te queda poco tiempo. La luna asciende. Elige». Comprendió que con cada noche la bestia se haría más fuerte y su humanidad más débil. Y ya casi no quedaba elección. Estaba de pie ante el turbio espejo. En el panteón soplaba un frío glacial, como si las paredes hubieran absorbido el miedo y la muerte durante décadas. Lucía guardaba silencio. A su lado ardía tenuemente una linterna, proyectando sombras temblorosas. El reflejo volvió a cambiar. En lugar de su propio rostro, Juan Pablo vio un hocico de lobo distorsionado, ojos ambarinos, piel cubierta de pelo, garras en lugar de manos. Desde las profundidades del espejo emergía el rostro familiar de Celia, pálido, triste. Sus labios susurraban algo, pero el sonido era sordo, como a través de una gruesa capa de agua. Lucía se acercó. «Cada vez que miras ahí», dijo, «te acercas a la verdad y a la bestia, pero sin esto no hay salida». Él bajó la mirada, respirando con dificultad. El pecho le oprimía de dolor. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que iba a salírsele. «¿Por qué yo?». Su voz temblaba. «¿Por qué mi familia? ¿Por qué nosotros?». Lucía deslizó los dedos por los símbolos grabados en la pared. «Porque una vez tus antepasados eligieron el orgullo, poder, vida eterna, dominio, y por eso pagaron con la maldición. Desde entonces, la sangre de los joyeros lleva al lobo en su interior, y mientras uno de vosotros siga vivo, la bestia buscará una salida». Apretó el amuleto, la plata fría le cortó la piel. En su interior volvió a agitarse un calor familiar. La naturaleza bestial pugnaba por salir. Afuera se oyó el crujido de ramas, unos pasos rápidos. Juan Pablo y Lucía se pusieron en alerta. Alguien se acercaba al panteón. En la sombra apareció un hombre, alto, encapuchado, con el rostro oculto. «No deberías haber venido aquí», dijo el desconocido con voz ronca. «Este es el lugar de los que ya están perdidos». Juan Pablo se tensó. «¿Quién eres?». La voz se le quebró. La ira volvía a bullir en su interior. El hombre se quitó la capucha. Su rostro era familiar. Los mismos ojos ambarinos, los rasgos toscos, pero más viejo, cubierto de cicatrices. «Somos familia», dijo. «Soy uno de los que lograron sobrevivir, pero perdieron todo lo humano». Era José Alejandro, un pariente lejano, al que se daba por muerto desde hacía muchos años. Sobre él circulaban leyendas. Desapareció sin dejar rastro, tras una serie de brutales asesinatos en las provincias vecinas. «Tú», Juan Pablo apenas podía contenerse. «¿Sabías de la maldición y nos abandonaste?». José dio un paso más cerca. «Intenté contener a la bestia, pero no hay salvación. Solo un camino hacia adentro. El camino del lobo». Mostró una mano. Estaba cubierta de un espeso pelaje negro, con garras, la piel semigrisácea. «Tu tiempo se acerca», continuó José. «Puedes luchar o aceptar a la bestia». Lucía se interpuso entre ellos. «No lo escuches. Hace mucho que no es humano». José se rió con voz ronca. «La humanidad es una ilusión. Cuando estés al borde del abismo, tú mismo lo entenderás». Desapareció en la oscuridad del panteón.
dejando tras de sí un olor rancio a bestia y sangre. Juan Pablo temblaba de tensión. Sus manos comenzaron a cambiar de nuevo. Las articulaciones se alargaban, las garras asomaban bajo la piel, pero contuvo la transformación, por ahora. Salieron del panteón. La noche cayó sobre la ciudad como un pesado manto. El viento aullaba entre las estrechas calles, las ventanas temblaban, los habitantes se escondían tras sus puertas. En el taller, Juan Pablo volvió a mirar el espejo agrietado. El reflejo se distorsionaba. Con cada noche, la bestia se veía más nítida, y su propio rostro más débil. Lucía encendió unas velas. «Debemos terminar lo que nuestras familias empezaron», dijo. «Hay un ritual, una última oportunidad». «¿Cuál?», controló la voz con dificultad. Las venas le pulsaban. «Necesitamos unir la sangre de los dos linajes, la tuya y la mía. Solo así se puede sellar temporalmente la maldición». Sus ojos brillaron con un tono ambarino. «Temporalmente», repitió sombríamente. «No hay otra salida», dijo ella, colocando un cuchillo y una copa de plata sobre la mesa. A través de las paredes volvió a oírse un aullido. La ciudad se encogía de miedo. Juan Pablo comprendió que el tiempo se agotaba. La bestia se hacía más fuerte. Y ya casi no había vuelta atrás. El cuchillo de plata brillaba a la tenue luz de las velas. Lucía lo miraba. Su rostro permanecía tranquilo, pero en sus ojos se ocultaba la inquietud. «Si no lo haces», dijo, «la bestia tomará el control. No la contendrás solo con tu fuerza de voluntad». Juan Pablo se miró las manos. Los dedos ya comenzaban a cambiar de forma. Las garras, apenas visibles bajo la piel, pulsaban al ritmo de su corazón desbocado. «La sangre de dos linajes», repitió. Lucía asintió. «Nuestras familias han compartido un destino durante siglos. Su sangre es la llave. Tú eres el portador de la maldición. Yo, la guardiana del sello. Sin esto, la bestia lo devorará todo». Tomó el cuchillo. El metal le quemaba la palma. Su respiración se entrecortaba. En su interior crecía con más fuerza el hambre animal. Con cada minuto sentía cómo su mente se le escapaba, cómo se intensificaban instintos ajenos. La hoja se deslizó por su palma. La sangre cálida goteó en la copa de plata. Lucía hizo lo mismo. Su sangre se mezcló con la de él, formando un extraño patrón oscuro. Ella susurraba palabras antiguas, apenas audibles, pero cada frase parecía resonar como un eco dentro de su cráneo, penetrando más y más profundo. La llama de las velas tembló. La habitación se envolvió en un débil resplandor. Las paredes parecieron empezar a moverse. Los reflejos en los espejos se distorsionaron. En lugar del interior habitual, el vacío, siluetas de lobos, rastros de sangre. «Bebe», dijo Lucía, tendiéndole la copa. Juan Pablo dudó. En su interior, todo gritaba. El hombre luchaba contra la bestia. El pasado chocaba con el presente. Sabía que esta elección no era un simple paso. Era el comienzo de un camino sin retorno. Bebió. La sangre le quemó la garganta, las sienes le martillearon, la vista se le nubló. En su interior fue como si explotara una fuerza ancestral. Su cuerpo tembló, los músculos se tensaron, los huesos le dolieron. El reflejo en el espejo cambió. Se vio a sí mismo, pero contenido, con los ojos ambarinos, pero sin perder por completo su apariencia humana. La bestia en su interior se aquietó, como si estuviera temporalmente adormecida. Lucía se dejó caer en una silla, pálida, agotada. «Esto no durará mucho», susurró. «Pero hemos ganado tiempo». Juan Pablo comprendió que el ritual solo había pospuesto lo inevitable. La maldición no había desaparecido, se había agazapado, esperando su momento. Afuera se escuchó de nuevo un aullido. La ciudad vivía aterrorizada. La gente hablaba de la bestia, comentaba en susurros las desapariciones, pero la verdadera amenaza apenas comenzaba. En el taller encontró un viejo mapa.
En él estaba marcado otro punto, unas antiguas catacumbas bajo la ciudad. Según las notas de su tío, era allí donde se guardaban los últimos fragmentos de la historia del linaje. Allí podría estar la respuesta sobre cómo romper definitivamente la cadena de la maldición. Lucía aceptó ir con él. Partieron de noche, las calles se vaciaron, las farolas parpadeaban. Los gatos se escondían en las sombras, los transeúntes se apartaban con recelo. La entrada a las catacumbas estaba oculta detrás de una vieja capilla. Un pasadizo estrecho, paredes húmedas, humedad, olor a tierra y moho. A medida que descendían, Juan Pablo sentía cómo la bestia en su interior comenzaba a revivir. El amuleto estaba tibio, la plata le quemaba la piel, pero lo mantenía en su forma humana. Las catacumbas se extendían bajo toda la ciudad vieja. Pasillos resonantes, paredes cubiertas de inscripciones antiguas, cráneos, huesos. Las leyendas decían que allí estaban enterrados los que intentaron destruir la maldición y los que cayeron por su mano. Al final del túnel, una puerta maciza, decorada con cabezas de lobo y el emblema de la familia. Lucía acercó el amuleto a la puerta. El mecanismo hizo un débil clic. Las hojas temblaron y se abrieron, revelando el camino. Entraron. La sala estaba cubierta de grabados, de símbolos antiguos. En el centro, otro espejo, enorme, cubierto por el polvo del tiempo, y a los lados, cadenas, grilletes de plata. Juan Pablo se acercó. Su reflejo volvió a distorsionarse. Se vio a sí mismo, mitad hombre, mitad bestia. Los ojos de Celia aparecieron de nuevo a su lado. Sus labios susurraban. El último paso, la última elección. Lucía lo miró. Aquí se decide todo. Aquí está tu destino. Las catacumbas oprimían con su silencio. Las paredes guardaban el eco de cientos de años. Susurros, gritos, súplicas, retazos de dolor. El aire era pesado, denso, impregnado de humedad y polvo antiguo. Juan Pablo estaba de pie ante el enorme espejo. Su superficie parecía viva. En su interior flotaban sombras, imágenes distorsionadas, siluetas de bestias. Su propio reflejo parecía ajeno, el rostro alargado, los ojos brillando con un tono ambarino, la piel cubierta por parches de pelo. Por detrás se acercó Lucía. Sus pasos resonaban con fuerza en el vacío. Aquí tus antepasados intentaron encerrar la maldición, dijo, pasando los dedos por los antiguos símbolos de las paredes. Pero ninguno resistió. Él tocó el espejo. El cristal tembló bajo su mano. Desde dentro se escuchó un rugido sordo y débil. «Tengo que terminar esto», dijo. «No te apresures». Lucía le detuvo la mano. «Mira con más atención». En las profundidades del espejo apareció una nueva imagen. No solo él y la bestia en su interior, sino también la figura de una mujer. Celia, pálida, con ojos tristes, de pie entre las sombras. Sus labios susurraban. «Eres más fuerte de lo que crees, pero hasta el amor tiene un precio». Juan Pablo apretó los puños. La sangre le pulsaba en las sienes. Sentía que la bestia en su interior despertaba, pugnando por salir, pero el amuleto por ahora contenía su embestida. Lucía se acercó a un altar donde reposaban antiguos pergaminos cubiertos de símbolos. «Aquí está escrito el ritual de la purificación completa», explicó. «Pero siempre tiene un precio. O desapareces para siempre, o te conviertes en aquello que temes ser». Él la miró. El rostro de Lucía estaba lleno de determinación, pero en sus ojos había un miedo oculto. «Si elijo la muerte», empezó, «te liberarás a ti mismo y a la ciudad, pero si eliges a la bestia, te volverás como José Alejandro, vivo, pero perdido». Desde las profundidades de las catacumbas, volvió a escucharse un aullido lejano. Las piedras bajo sus pies temblaron. En las paredes aparecieron grietas. Lucía lo miró. «Está aquí. Siente que estás cerca de elegir». Juan Pablo recordó las palabras de José. «La humanidad es una ilusión. La bestia es la verdad». Se apartó del espejo.
El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que el pecho le iba a estallar. En su interior rugía una furia ajena. Los colmillos le crecían a través de la piel. Los dedos se alargaban, las uñas se extendían. Lucía lo agarró por los hombros. «Mírame, todavía eres humano». Apretó los dientes, conteniendo un gruñido. Las uñas le arañaban las palmas, la sangre goteaba sobre las piedras. Pero mantuvo el control. Por ahora. En el altar se encendió una luz débil. Los símbolos brillaron. El espejo volvió a temblar. «Hay que terminar el ritual», dijo Lucía, «o no resistirás la próxima luna». Colocaron en el altar los amuletos, la sangre mezclada en la copa, y recitaron las palabras antiguas. La llama de las antorchas brilló con más intensidad. El reflejo en el espejo se volvió más nítido. Allí estaba él, pero más fuerte, más íntegro. La bestia interior no era un enemigo, sino una parte de él. Lucía observaba atentamente. Si lo aceptas, sin luchar, no podrá destruirte. Solo así obtendrás el control. Respiró hondo. Juan Pablo dio un paso hacia el espejo. En ese momento, de entre las sombras surgió José Alejandro, su cuerpo ya medio bestial, las garras brillando a la luz tenue. «¡Necios!», rugió. «Aceptar a la bestia es destruirse a uno mismo». Se abalanzó hacia adelante. Las piedras temblaron, el aire se llenó del olor de la bestia. Juan Pablo logró empujar a Lucía a un lado. Sus propias manos se cubrían de pelo, los huesos se alargaban. La transformación comenzaba, pero mantenía el control. «No te tengo miedo», dijo. José enseñó los dientes. «Entonces ya estás perdido». Chocaron. Dos bestias, pero una aún con mente humana, la otra completamente consumida por la maldición. Lucía apretó los amuletos, completando el ritual. Con cada palabra que susurraba, las fuerzas en las catacumbas se intensificaban. Juan Pablo sentía una lucha en su interior. Una parte de él quería rendirse, disolverse en la furia, en la sangre. Pero la voz de Celia sonaba cada vez más fuerte. «Eres más fuerte, no eres solo una bestia». Mantuvo la forma. Sus manos se cubrieron de pelo, las garras brillaban, pero sus ojos seguían siendo humanos. José rugió, retrocediendo. «Es imposible. Tú...». «Yo elijo por mí mismo», respondió Juan Pablo. Las catacumbas vibraron con la tensión mágica. El espejo estalló en luz, reflejando el verdadero rostro del héroe. Hombre y bestia, en equilibrio. Las catacumbas temblaban por la tensión. Las piedras crujían, del techo caía polvo. La débil luz de las antorchas arrancaba de la oscuridad siluetas de bestias. José Alejandro retrocedió. Su cuerpo apenas mantenía la forma. Mitad hombre, mitad bestia retorcida y amenazante. Sus ojos ambarinos estaban llenos de odio y miedo. «No lo entiendes». Su voz era un graznido que se rompía en un rugido. «El equilibrio es una mentira. Al aceptar a la bestia, lo perderás todo». Juan Pablo estaba de pie, respirando con dificultad. Su propio cuerpo había sufrido cambios. Los músculos se habían llenado de fuerza, los dedos se habían alargado, las palmas se cubrían de pelo, pero su mente permanecía clara. El corazón le latía con fuerza, pero no por miedo, sino por determinación. Detrás, Lucía completaba el ritual. Los símbolos en el suelo brillaron, los espejos alrededor crujieron, sus superficies se distorsionaron, los reflejos se multiplicaron. En cada uno, imágenes del pasado. Celia, su padre, los retratos de sus antepasados, todos ellos llevaban la marca de la maldición. Juan Pablo miró el espejo más grande. En su interior, él mismo, pero íntegro, bestia y hombre. No una víctima de la maldición, sino su portador. El poder no era destructivo, sino controlado. José se abalanzó de nuevo. Sus garras cortaban el aire, sus fauces distorsionadas por la furia. Pero Juan Pablo ya no temblaba. Sus movimientos se habían vuelto más seguros, sus instintos más agudos. Chocaron.
Las piedras temblaron, los golpes resonaron por las catacumbas. La fuerza de José era bestial, desenfrenada, pero carente de control. Juan Pablo, mitad hombre, mitad bestia, conservaba la razón. Cada golpe era medido. Lucía gritó: «¡El espejo! ¡Completa el ritual antes de que sea tarde!». Juan Pablo empujó a José, cogió un amuleto y lo arrojó al espejo. El cristal explotó en un destello de luz. En su interior brilló un torbellino de sombras y luz. Las catacumbas se estremecieron. La bestia en su interior aulló, intentando escapar, pero él apretó los puños, conteniendo la furia. José desapareció en el torbellino de reflejos. Su silueta se fundió, se disolvió entre las sombras del espejo. Todo quedó en silencio. Juan Pablo respiraba con dificultad. Sus manos temblaban, las garras se retraían lentamente. Su cuerpo volvió a ser humano, pero en su interior permanecía la sensación. La bestia no se había ido. Era parte de su esencia. Lucía se acercó, su rostro cansado pero tranquilo. «Lo has conseguido, por ahora, pero la maldición no ha desaparecido. Sigue esperando». Juan Pablo miró los fragmentos del espejo. «Ya no soy una víctima», dijo. «Soy el portador». Las catacumbas se callaron. Afuera, la ciudad se calmó, pero Juan Pablo sabía que su camino apenas comenzaba. La maldición aún no estaba vencida. La bestia en su interior se había agazapado y tendría que volver a elegir. Las catacumbas se vaciaron. Solo el eco resonante de los pasos de Juan Pablo y Lucía se reflejaba en las paredes húmedas mientras subían de nuevo hacia la salida. El espejo estaba roto, los símbolos se desvanecían, pero la tensión no había desaparecido por completo. Afuera, la noche ya llegaba a su fin. Un amanecer gris se extendía lentamente sobre los tejados de San Fernando. La ciudad se había calmado, ocultando sus miedos tras puertas firmemente cerradas. Caminaban en silencio, las calles estaban desiertas, las ventanas cubiertas por cortinas. El viento arrastraba jirones de niebla por los adoquines. Lucía sostenía el amuleto, ahora agrietado, pero aún cálido. En sus ojos había cansancio, pero también alivio. «¿Lo sientes?», preguntó ella. Juan Pablo asintió. En su interior reinaba un extraño silencio. La bestia no había desaparecido. Seguía allí, pero ya no pugnaba por salir, no intentaba apoderarse de su mente. «Es parte de mí», dijo él. Lucía sonrió con tristeza. «Así debe ser. La maldición no es algo que puedas desechar, es la sangre, la memoria de la familia. Pero ahora tú la controlas a ella, y no ella a ti». Llegaron al taller. El viejo letrero se balanceaba con el viento. Los cristales estaban turbios. Dentro reinaba la penumbra habitual. Sobre el banco de trabajo había joyas, amuletos, pedidos sin terminar. Todo parecía normal, pero Juan Pablo sabía que había vuelto siendo otro. Se sentó frente al espejo agrietado. En el reflejo, su rostro, cansado pero humano. Sus ojos ambarinos aún brillaban, pero ya no de forma amenazante. Se miró, comprendiendo que ahora tenía una elección. Lucía, a su lado, le puso una mano en el hombro. «Triunfaste donde otros cayeron, no porque fueras más fuerte, sino porque querías seguir siendo tú mismo». Juan Pablo cerró los ojos. Ante él pasaron las imágenes de Celia, de su padre, de sus antepasados. Todos lucharon, todos perdieron, pero él había logrado encontrar el equilibrio. «¿Y ahora qué?», preguntó. Lucía suspiró. «La maldición no se irá, se transmite, pero ahora tienes la oportunidad de romper la cadena para siempre. Si quieres». Él asintió. Afuera, la mañana se abría paso. La ciudad despertaba lentamente. Los primeros sonidos, los transeúntes, el ladrido lejano de un perro. Juan Pablo se levantó y se acercó a la ventana. El sol se alzaba sobre las casas, disipando la oscuridad de la noche. Sentía cómo en su interior coexistían dos naturalezas, el hombre y la bestia, y la elección siempre sería suya.
En el reflejo del cristal, por un instante, volvió a aparecer el rostro de Celia. Sus ojos estaban serenos, como si se despidiera. «Adiós», susurró él. La sombra desapareció, dejándolo a solas consigo mismo. San Fernando volvía a la vida. La maldición permanecía, pero con ella llegó la comprensión. El miedo no es un enemigo si sabes cómo mantenerlo bajo control. La bestia interior era parte de su fuerza y de su debilidad, pero ahora no era un prisionero, sino el dueño de su destino. Lucía se quedó a su lado. El taller volvió a llenarse de vida, pero en los ojos de Juan Pablo siempre se reflejaría algo que los demás no notarían: el recuerdo de la sangre, de la bestia y de una elección. Se había convertido en alguien diferente, pero seguía siendo él mismo.